todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar uno de los productos de esta nueva línea estacional que ha desarrollado Mercadona, el Elixir de Spring Bloom, que elude un poquito a estos aromas primaverales, etc. No es la primera línea estacional que desarrolla Mercadona, y es que el otoño pasado ya tuvimos toda esta gama de productos Elixir de otoño, que os dejo por aquí el vídeo en el que analicé su exfoliante corporal, y quería analizar un poquito más esta nueva gama de productos para que conozcamos bien sus ingredientes, para que veamos también si realmente pueden aportarnos beneficios, si tienen unas fórmulas un poquito diferenciadoras, y realmente hacer una valoración de la relación calidad-precio para ver si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! De toda esta nueva gama que ha desarrollado Mercadona, esta nueva línea que elude un poquito a estos aromas primaverales, cítricos, etc., quería empezar analizando el gel micelar que tiene esta gama. Y es que me ha parecido muy interesante que desarrollen un gel micelar justamente para profundizar un poquito en qué es un gel micelar y qué diferencias podría tener un gel micelar de cualquier otro gel convencional que podamos encontrar en supermercados, de marcas, etc. Pues bien, un gel micelar tiene justamente el elemento diferenciador en las micelas. Las micelas son unas esferas que tienen justamente una capa hidrolipídica y una capa hidrofóbica, que lo que hacen fundamentalmente es ayudarnos a retirar bien todas las impurezas de nuestra piel. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque nos va a ayudar a hacer una limpieza en profundidad. Pero la particularidad que tiene justamente el estar utilizando un gel micelar es que no solamente es que vamos a conseguir una limpieza en profundidad, sino que va a ser una limpieza suave, va a ser una limpieza que se va a poder adaptar bien a aquellas pieles más sensibles. Así que justamente este gel está un poquito pensado para aportarnos esta limpieza, pero que se puede adaptar también a aquellas pieles más sensibles. Tenemos que tener en cuenta que no solamente estamos hablando de las pieles sensibles en general, ya que estamos viendo que la formulación de estos productos contienen muchos perfumantes. Así que sí que es importante que, aunque estemos utilizando un gel micelar, tengamos en cuenta bien toda la composición, por si alguno de los activos que contiene puede ocasionar algún tipo de irritación, sensibilidad en aquellas pieles que tengan más tendencia a irritarse. Tenemos que tener en cuenta que también toda esta gama de productos de Mercadona va a contener bastante cantidad de elementos perfumantes para aludir así un poquito a toda esta línea primaveral, a estos aromas un poquito más cítricos, etc. Así que sí que tendremos que ver bien todo el listado de ingredientes, estos perfumantes y estos activos, para asegurarnos bien que se podría adaptar bien a nuestro tipo de piel. Pero en cuanto a la limpieza, sí que podemos decir que va a ser una limpieza suave y que sí que se podría adaptar a pieles sensibles, salvo que tengan algún tipo de irritabilidad o sensibilidad, algún tipo de perfumante o alguno de los ingredientes que veremos a continuación. Antes de conocer su listado de ingredientes, sí que quería hablar un poquito del modo de uso. El modo de uso es como cualquier otro gel convencional. Lo aplicaríamos con nuestra piel húmeda, aplicaríamos bien por todo nuestro cuerpo hasta que tuviéramos espuma y retiraríamos con abundante agua. No requiere ningún modo de uso diferente con respecto a otro gel al que estamos acostumbrados, pero sí que vamos a notar bien una limpieza en profundidad. Pero para aquellas pieles más sensibles no vamos a notar tanta irritabilidad, que nuestra piel pueda quedar algo más seca, etc. Dicho esto, vamos a empezar a conocer el listado de ingredientes de este gel micelar de Mercadona, de esta nueva línea Spring Bloom. Y algo muy interesante es que nos vamos a tener que encontrar estos agentes de limpieza que nos ayuden a hacer una limpieza suave en nuestra piel, pero también elementos que nos ayuden a hidratar nuestra piel en profundidad, estos elementos humectantes. Y también vamos a ver un poquito qué elementos diferenciadores, si encontramos algún activo que nos llame un poquito la atención, que pueda marcar una diferencia con respecto a otros geles que podamos encontrar en el mercado. Así que esta formulación de este gel tiene 20 ingredientes en total y nos encontramos en primer lugar el agua, y a continuación encontramos dos agentes de limpieza suaves. El primero de ellos se va a encargar de formar mucha espuma, además también de ayudarnos con una limpieza, y el siguiente, además de ser también un agente de limpieza, se encarga de que cualquier potencial irritativo, cualquier sulfato, cualquier surfactante que tuviera en la composición se ablande un poquito este poder irritativo. En este caso ambos son surfactantes suaves, ambos son agentes de limpieza suaves, no vamos a tener ningún tipo de problema, no nos va a tener que provocar ningún tipo de irritación, salvo que nuestra piel tenga especial aprensión a alguno de estos ingredientes, pero son agentes de limpieza suave. Así que estamos viendo que vamos a conseguir una limpieza suave en nuestra piel, teniéndolos además en el número 2 y el número 3, estando en una gran proporción de la fórmula. Y a continuación de estos encontramos la glicerina. Como ya sabemos, la glicerina es un elemento
humectante, hidratante, que se va a encargar de que nuestra piel quede bien hidratada durante mucho más tiempo. Así que sí que es cierto que estamos encontrando en los elementos, en los primeros ingredientes de este listado, estamos encontrando los agentes de limpieza, estos agentes que nos van a ayudar a limpiar bien nuestra piel, pero de una forma suave, y a continuación la glicerina, que sería un humectante. A partir de aquí encontramos el primer perfumante, que no va a ser el único, y a continuación tenemos muchos elementos que se van a encargar de actuar como emulsionantes, que ya sabemos que los emulsionantes se encargan de que las mezclas entre líquidos no miscibles como el agua y el aceite sean estables en nuestra formulación. También vamos a encontrar tensoactivos. Los tensoactivos se encargan de que haya una dispersión uniforme de todo el producto sobre nuestra piel. También vamos a encontrar estabilizadores de las emulsiones, reguladores de pH, etc. Pero quería resaltar justamente el último ingrediente, ya que es algo controversial y sí que quería aclarar un poquito en qué estatus se encuentra actualmente. Y es que en último lugar encontramos el BHT, que es un antioxidante y que sí que hay un poquito una controversia de si realmente es un disruptor endocrino o no. Así que os dejo por aquí la captura de pantalla de la ECA, de la European Chemicals Agency, en la que nos dice que actualmente es sospechoso de ser disruptor endocrino. Esto no implica que lo sea, sino que únicamente se está llevando a cabo todos los estudios necesarios para ver si realmente lo es o no. Así que simplemente quería comentar con todos vosotros que este es el estatus actual a día de hoy del BHT. Actualmente se está valorando si es o no un sospechoso disruptor endocrino, pero esto no implica que lo sea. Simplemente que tengamos en cuenta de que únicamente se está sospechando de que sea un disruptor endocrino. Esto no implica que lo sea, y que además lo encontramos en el último lugar del listado de ingredientes, estando en la menor proporción con respecto al total de la fórmula. Añadido a estos ingredientes también encontramos más de 4 perfumantes ya de cara al final de la formulación, y también encontramos un colorante. Es bastante importante que tengamos en cuenta la cantidad de perfumantes que contiene este tipo de productos, y es que es muy importante justamente cuando estamos teniendo una línea que alude a la primavera, al otoño, etcétera. Sí que se incluyen muchos perfumantes para justamente tener este aroma algo más cítrico, un aroma un poco especial y diferenciador con respecto a otros productos. Sí que tengo que decir que tengamos en cuenta, para todas aquellas personas que tengáis especial sensibilidad a los perfumantes, que veáis bien el listado de ingredientes, cuáles son los que contiene justamente este gel, para que lo tengáis en cuenta, para que no podáis tener ningún tipo de irritación, etcétera, al estar utilizando este producto. Pero en cuanto a los agentes de limpieza que hemos visto, sí que tengo que decir que va a ser muy complicado que tengamos alguna irritación, etcétera, salvo que tengamos especial sensibilidad a alguno de los ingredientes que hemos visto. Así pues, como hemos visto, tiene estos dos elementos, estos dos agentes de limpieza, la glicerina, y el resto de elementos realmente tiene perfumantes, tiene reguladores de pH, tiene estabilizadores de las emulsiones, pero no hemos encontrado realmente ningún activo, ningún extracto natural. Realmente no hemos encontrado ningún elemento diferenciador en la formulación, de una formulación muy simple en cuanto a no contener activos que resalten con respecto a otras formulaciones que podemos encontrar. Así que ahora, sabiendo un poquito esto, vamos a ver el precio para hacer esta valoración de la relación calidad-precio y ver si realmente vale la pena. Pues bien, este gel micelar de esta nueva línea de Mercadona cuesta 3 euros por 490 mililitros, casi medio litro de capacidad. Y haciendo una valoración de la relación calidad-precio, tengo que decir que no es un precio elevado, pero es verdad que tenemos que tener en cuenta que esta formulación, la formulación de este gel, realmente lo único que tiene un poquito de diferenciador es que estos agentes de limpieza son agentes de limpieza suave, pero es cierto que en muchos otros productos también podemos encontrar agentes de limpieza suave, y sí que es cierto que no contiene ningún extracto natural diferenciador que pueda aportarnos unas propiedades un poquito más interesantes. Simplemente es un gel bastante simple que nos va a ayudar a hacer una limpieza en profundidad de nuestra piel, siendo una limpieza suave, pudiéndose adaptar bien a pieles sensibles, y también vamos a tener algún elemento humectante, etcétera, en su composición, pero no tenemos ningún elemento que pueda resaltar, que pueda aportarnos unas propiedades algo más diferenciadoras. Así que realmente 3 euros por casi medio litro de capacidad no es un mal precio, realmente es un precio económico, pero es cierto que tenemos que tener en cuenta que no vamos a encontrar unas propiedades algo diferenciadoras. Simplemente es un gel simple que nos va a aportar una limpieza en profundidad, pero siendo una limpieza suave, y que nos va a aportar un poquito esta hidratación debido a la glicerina, pero no vamos a obtener ningún beneficio de algún extracto natural, etc. Por último, al añadir que el elemento diferenciador fundamental de toda esta gama van a ser estos perfumantes que nos van justamente a aportar estos aromas diferenciadores que van a ser los que van a hacer característica esta gama de Mercadona, de Spring Bloom, estos aromas algo más cítricos, frutales, que van a ser justamente el elemento diferenciador. Pero en cuanto a buscar una formulación con unos elementos algo más innovadores, etcétera, es una formulación bastante
bastante simple, pero sí que nos puede aportar una limpieza en profundidad y se podría adaptar bien a todo tipo de pieles, incluido las pieles en sí. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Me encantaría que me dejarais en los comentarios si ya ha llegado esta nueva gama a Mercadona, a vuestros Mercadonas, y si habéis empezado a probarlo, ¿qué tal os ha funcionado? ¿Os gustaría que analizara algún producto más de esta gama o que hiciera comparación de alguno de estos productos con alguno de Deliplus en general, de supermercado o de alguna marca? Si os gustaría que hiciera cualquier tipo de comparación, análisis, etcétera, dejádmelo por favor aquí en los comentarios. Y como ya sabéis, para dudas algo más personales e inquietudes, podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!